Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios. Nosotros sabemos ahora, conforme el entendimiento de todo lo que está escrito, que Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios era reconciliar consigo mismo al mundo de sus hijos. ¿Por qué? Porque todo aquel que desde antes de la fundación del mundo había sido predestinado para llegar al entendimiento de estas predicaciones. Por eso es que estas enseñanzas no son para cualquiera, sino son para aquellos que son escogidos de parte de Dios y que tienen los ojos del entendimiento listos para ser alumbrados. Hemos venido hablando de la manifestación de Dios en un cuerpo de carne. Y la importancia de esta enseñanza es que nosotros conozcamos que Dios es uno, el único y soberano Dios. O sea, que Dios se manifestó al mundo, Dios se manifestó por medio de un cuerpo de carne llamado Jesús de Nazaret. Pero ese cuerpo de carne, Él le llamó Hijo. Entonces dice que Dios envió a su Hijo a imagen y semejanza de Él en su conocimiento. Pero Él tenía un cuerpo de carne en semejanza de pecado. O sea, el cuerpo de carne era igual a todos los cuerpos, con carne y sangre. Entonces Dios estaba ahí con un propósito de reconciliar consigo a sus hijos. Ahora bien, esa carne que Dios usó tenía un propósito, y era llegar a una muerte y después manifestar una resurrección para que sus hijos posteriormente llegaran con el entendimiento a entender cómo era que tenía que conocerse todo lo que está escrito. Entonces el ejemplo de ese cuerpo judío, que era morir en una cruz, ser sepultado y al tercer día resucitar de los muertos, no era más que una figura. Ahora lo vamos a ver nosotros con los ojos del entendimiento alumbrados. ¿Por qué? Porque el problema de la religión es que idolatraron ese cuerpo, idolatraron esa carne, o para que sea más claro, idolatramos. ¿Por qué? Porque yo también participé de eso. Pero cuando el conocimiento del Espíritu viene a mi cabeza y viene a la cabeza de ustedes, automáticamente entendemos cuál es la verdad de Dios para nosotros poder entender que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, era el primogénito de Dios, pero después iban a venir más hermanos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Entonces nosotros estamos comprendiendo claramente que el cuerpo de Jesús de Nazaret, Dios tenía que despojarse de él. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era hermano de nosotros, solo que fue el primero que vino. Cuando vinieran los demás, íbamos a entender que ese cuerpo era hermano de nosotros, que también somos hijos, y por lo tanto no podemos idolatrarle. Porque nadie va a idolatrar a su hermano. ¿Por qué? Porque son hijos del mismo Padre. O sea que Jesús de Nazaret tenía un Padre, el cual era Dios. Y ahora nosotros tenemos un Padre que es el mismo Dios. Entonces somos hermanos, somos coherederos con Cristo. Entonces eso nos viene a dar un entendimiento claro por qué Dios es uno y Dios solo usó esa carne y se despojó de ella para que fuera figura, para que fuera un entendimiento. Por eso es de que yo tengo aquí unos versículos bíblicos que le voy a leer con los ojos del entendimiento alumbrados,
para que sepamos de qué manera era que nosotros teníamos que conocer esa participación de carne donde estaba Dios. O sea, Dios con ese cuerpo hizo milagros. Dios con ese cuerpo predicó una doctrina. Pero ese cuerpo ya no le iba a servir más a Dios, a nuestro Padre. Por tanto, es que Jesús de Nazaret exclama en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, Dios ya no estaba en ese cuerpo. Ese cuerpo ya le había servido. Después de eso no iba a ser un milagro más. La resurrección se iba a dar por razón de un entendimiento. Ahora bien, toda la religión tiene ese problema. Tropieza en esa carne. Ahora, entonces nosotros vamos a entender por qué Dios siempre ha sido uno. Siempre es uno y será uno. O sea, estuvo en Jesús de Nazaret. Muy bien. Nosotros lo entendemos correctamente. Predicó la gracia por medio de Pablo con la misma doctrina de Cristo. O sea, Cristo no es en sí el cuerpo de Jesús de Nazaret. Cristo es la sabiduría que estaba dentro de ese cuerpo que servía para salvación. Entonces, Cristo estaba en Pablo predicando a los gentiles. Ahora ya no está Cristo. Ahora yo le estoy predicando este evangelio, esta doctrina por medio de Dios el Padre, porque las enseñanzas de Dios son distintas. O sea, dice que cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, para que Él sea todo, en todos y en todo. Eso lo dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 23. Que iba a terminar Cristo, que termina el propósito de Cristo. Por eso ya leímos hace 8 días, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Entonces, también leímos allá en la segunda carta a los Corintios, que si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque hay que dejar de idolatrar, sino que creer a la doctrina que era para salvación. Voy a comenzar a leer entonces para que tengamos nosotros un entendimiento claro de cuál era ese propósito de Dios, estar en un cuerpo que se llamó Jesús de Nazaret. Entonces vamos a ir a la carta que Pablo le escribe a los romanos y vamos a ir al capítulo 6, versos del 1 al 11. Y dice así: Pablo en la mente tenía a Cristo, que era una doctrina que Pablo le predicó a los gentiles. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir que el cuerpo de Cristo, que era Jesús de Nazaret, para la manifestación a los judíos, ahí era un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Lo leímos ya en Romanos 8. Dice que él en un cuerpo de semejanza de pecado condenó al pecado en la carne. Entonces quiere decir que cuando nosotros dejamos el pecado, dejamos también el cuerpo de Cristo. Lo vamos a leer con el entendimiento. Entonces dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora nosotros conocemos cuál es el bautismo. El bautismo verdadero es cuando nosotros nos declaramos creyentes a una doctrina. En este caso, Pablo habla de la doctrina de la gracia. En la doctrina de la gracia ya se ha muerto al pecado, porque Cristo ya había muerto. Entonces la gracia para los gentiles
era ya a través de la historia de la vida de Jesús de Nazaret. Ahora vemos el entendimiento. Entonces dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Quiere decir que nosotros estamos sepultados, o sea, estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque en nuestro entendimiento estamos muertos juntamente con Cristo en la cruz. Pero obviamente Cristo murió y resucitó. Entonces ahora vamos a la otra parte de la figura. Entonces dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Oiga, este es el misterio. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria del Padre? Una predicación. La gloria del Padre es su palabra. Por eso dice: glorifícame, oh tu Padre, dice Jesús de Nazaret allá en Juan 17. ¿Por qué? Porque cuando venga esta palabra, entonces nosotros con la gloria del Padre, que es esta enseñanza, entendemos cómo era la figura de Jesús de Nazaret, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Se lo repito: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, nosotros también resucitamos, porque morimos aquella doctrina, aquella carne de Jesús de Nazaret, para ahora tener nosotros una vida nueva, tener un cuerpo nuevo, que era la vida nueva que predicaba el mismo Jesús de Nazaret. Entonces dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Ahora ya no habla de vida nueva, ahora habla de resurrección. ¿Por qué? Porque esta doctrina es la resurrección de los muertos. Entonces quiere decir que a Cristo Jesús lo resucitó el Padre, la gloria del Padre. Pero claro, eso lo vieron, porque fue un acto que se podía ver con los ojos físicos, para que ahora los ojos del entendimiento de los verdaderos hijos de Dios entiendan qué tienen que dejar para poder entrar a la perfección. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, esta doctrina es la doctrina de la perfección, lo espiritual. Porque ahora entendemos que somos hermanos de Jesús de Nazaret. Ahora entendemos que somos hijos de Dios, porque hemos creído al entendimiento de su gloria, de su palabra. Entonces dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo nosotros no podemos servir más al pecado? No creyendo en la doctrina de pecado. Porque ese cuerpo produce pecado. ¿Acaso no los católicos están en pecado? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, dice. Yo lo estoy haciendo en similitud a como lo hacen ellos. Ellos están en pecado, son pecadores. Los evangélicos también. Los evangélicos le piden a Dios que les quite el pecado. No, el pecado se lo quita una buena doctrina con un entendimiento claro de las cosas espirituales. Mucha gente no le gusta esto y al término de la enseñanza no llegan. Prefieren no seguir oyendo porque se cumple lo que Jesús de Nazaret dijo. ¿A ustedes les parece dura esta palabra? ¿Y qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Quitarles la carne de Jesús de Nazaret, eso es duro. Eso es arrancarle los ojos.
O sea, el religioso no puede recibir esto. O sea, si es un escogido de Dios, claro que lo va a poder hacer. Yo se lo digo por experiencia, porque es duro el llegar al entendimiento. A mí Dios me fue hablando hasta que logré entender lo que ahora le estoy hablando. Y sé que usted, como también es escogido, va a ir entendiendo de la misma manera. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero usted nunca estuvo crucificado, no. Es en el entendimiento y en la mente, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, nosotros ya no creemos en eso. De hecho, somos justos. No estamos en pecado porque no estamos separados de Dios. Los que están en pecado están separados de Dios, pidiendo la segunda venida de Cristo, pidiendo que Dios les perdone, que Dios les dé. La oración es el arma que ellos tienen para poder hablar con Dios y que los perdone y que les dé aquí, que les dé allá. La religión es falsa para los ojos del entendimiento alumbrados. Entonces sigue diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. O sea, una vez usted muere a esa doctrina, ya no puede regresar. Porque para morir a esa doctrina, para dejarla, para despojarse de esa mentira, obviamente tiene que venir esta palabra. Y cuando viene esta palabra es imposible que usted regrese allá. Es bien sencillo. Entonces dice, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto es lo que sucede cuando usted deja las creencias religiosas, cuando usted deja el conocimiento de carne y entra a la sabiduría del Espíritu. Entonces ahora vive, ahora tiene una vida nueva, porque eso lo anunciaba Jesús de Nazaret hace 2000 años. Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Jesús de Nazaret dijo, cuando Él venga, hablando de este tiempo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que yo estoy haciendo en este momento con la predicación y el conocimiento de Dios el Padre. Dios es uno. Dios no es tres, como se lo dijo la religión. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos no entienden, ellos no saben. O sea, el Hijo fue un tiempo, el Cristo. El Espíritu Santo es la otra doctrina dada para los gentiles. Y el Padre es lo que usted está oyendo hoy. Entonces son tres formas de enseñanza. Pero Dios es uno. Siempre ha sido uno y será uno. Se lo voy a repetir toda la vida. No hay otro Dios. El único y soberano, el único y sabio Dios. Entonces, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Verso 11, y con esto terminamos esta parte. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está bien claro. El que tiene esta doctrina está muerto al pecado y vivo para Dios. O sea, nosotros vivimos por la predicación del Padre. Nosotros vivimos como herederos del Padre y como coherederos con Cristo, como hermanos de Cristo, de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque eso sirvió para salvarnos. Cristo vino para salvarnos,
porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados, no tomando en cuenta al hombre sus pecados. Entonces nosotros ahora tenemos ese beneficio de ser hijos de Dios. Y oiga bien, cuando usted tiene eso en su mente y se considera un hijo de Dios, así vive y Dios se manifiesta en su vida. Usted no tiene que estar suplicando, pidiendo, orando, haciendo. Dios sabe de qué usted tiene necesidad antes que usted se lo pida. O sea, lo suyo viene. Lo que es para usted viene. Y no va a venir lo que usted quiere, porque usted lo que quiere es lo que han visto sus ojos. Dios sabe lo que es mejor para usted. Aquí no estamos hablando de carros, yates, viajes y toda esa fantasía que ofrece aún la transformación. Seremos dioses, somos dueños del mundo, tendremos de todo. ¿Qué se imagina la gente? Tener dinero como los actores de cine, como los deportistas que consiguen millonadas, como los cantantes. No, esos se mueren luego y sufren más de lo que usted se imagina. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Dónde dice dinero? O sea, tener el contentamiento de estar vivo para Dios, eso no tiene precio, eso es incomparable. Entonces, voy a terminar con la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. Primera a Timoteo 3:14 dice así, hablando Pablo, porque estamos hablando de la misma gracia que escribe Pablo. Entonces dice, esto te escribo, hablándole Pablo a Timoteo, pero en realidad esto es para nosotros. Timoteo ni entendió, pero Pablo se lo escribió. Entonces, va a ver qué maravilloso es cuando usted entienda todo lo que está escrito. Entonces dice así Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, oiga bien esto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí está hablando de la verdadera casa de Dios. Oiga bien, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es esto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto nadie lo puede borrar de la Biblia, porque esto ya está impreso en todas las Biblias del mundo, lo que yo le estoy leyendo. Entonces le leí el verso 14 y el 15 y lo voy a leer de corrido otra vez. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oiga bien lo que sigue el 16 y con esto terminamos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Lo acabamos de ver bien claro. Justificado en el Espíritu. La predicación lo hace justo. Visto de los ángeles. O sea, todos los que van a comunicar esto lo van a ver con los ojos del entendimiento alumbrados. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué es gloria? Una predicación. Por eso dijo Jesús de Nazaret, glorifícame con la misma gloria que he sido glorificado. Entonces quiere decir que nosotros honramos la obediencia de ese cuerpo de carne llamado Jesús de Nazaret, pero no lo idolatramos. Creemos a su palabra porque manejó una obediencia fiel.
Así pues, esto ha sido todo por hoy y esperamos vernos en una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara nuestro y único Padre, el Dios vivo. Bendecidos con toda bendición.